están? Buenos días. ¿Me están escuchando bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar las clases del día de hoy nuevamente, ¿ya? Vamos a volver al tema de la historia universal. Esta semana vamos a trabajar la época moderna. Vamos a ver la parte final de la época moderna y ya los primeros momentos de lo que se conoce también como la época contemporánea. Muchas gracias por los saludos, por el Día del Maestro. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Feliz día, pero acá presente trabajando, como todos. La PRE no para, como ustedes saben. Bueno, y está bien, porque lo que ustedes tienen por objetivo es algo pues que tampoco, digamos, va a esperar ningún tipo de contingencia, como es a veces el tema de los aniversarios, de los días, ¿no? Como el Día del Maestro en este caso. Pero bueno, vamos a ver la clase del día de hoy, vamos a ver, como les decía, temas que van desde la época de la Ilustración hasta el siglo XIX, con lo que viene a ser las reacciones de carácter conservador. Entonces, también les hago recordar que ustedes tienen el servicio del multichat. Es un servicio muy importante que ustedes tienen que utilizarlo. Recuerden que ustedes, la idea siempre a lo largo del estudio y a lo largo de la vida también es aprovechar todas las posibilidades que se nos presentan. Eso es lo que hace una persona inteligente, ¿no? Trata de aprovechar todas las oportunidades. Por lo tanto, en la PRE, por ejemplo, les dan un servicio complementario que es el multichat, donde ustedes pueden ingresar. Hay otros horarios en los cuales se da este servicio, ustedes pueden consultarlos con las tutoras, que les permiten hacer preguntas a un grupo de profesores de historia, por ejemplo, al igual que también de otros cursos, donde van a poder absolver algunas preguntas de mayor detalle, mayor extensión, algunas dudas que ustedes puedan tener sobre los temas que se han trabajado en el curso, y que de alguna manera de repente acá en la clase no lo vemos con el detalle que tal vez ustedes desean, ¿no? Entonces, para eso es ese servicio, así que hay que aprovecharlo. Vamos entonces ahora a compartir la diapositiva de esta semana para que podamos empezar la explicación de la clase del día de hoy. Y también ya saben pues que ustedes cualquier cosa tienen también el chat de esta sesión, donde pueden plantear las preguntas que consideren también, digamos, pertinentes. Entonces, el tema es desde la Ilustración hasta la época de la Restauración, ¿ya? Vamos a la primera, al primer tema, que es el tema de la Ilustración. A ver, ¿qué es la Ilustración? Es la primera pregunta que hay que hacernos, ¿no? ¿A qué se denomina ilustración? Bueno, la Ilustración es un movimiento de carácter intelectual, es un movimiento de carácter político, es un movimiento de carácter ideológico, que básicamente significó que en el mundo de Europa, es decir, en la realidad europea, durante el siglo XVIII, se desarrollaran un conjunto de ideas críticas a la sociedad existente en esos momentos. Esa sociedad era la sociedad denominada del antiguo régimen. ¿A qué se denomina sociedad del antiguo régimen? A la sociedad que ya en la época moderna conserva características de lo que habían sido las sociedades del mundo medieval. Es decir, sociedades en las cuales lo que primaba era la desigualdad entre las personas, primaba, por ejemplo, los privilegios de ciertos grupos, como por ejemplo la aristocracia. Era una sociedad en la cual la Iglesia católica tenía un gran poder, incluso en el plano de la política, y sobre todo era una sociedad en la cual el poder estaba concentrado en manos de una sola persona, que eran los monarcas. La mayor parte de las sociedades de Europa de aquella época tenían esas características. Es decir, la sociedad europea en general era una sociedad de antiguo régimen. Pero tal vez Francia era la sociedad donde esas características estaban más arraigadas, eran mucho más fuertes. En otros países ya se habían dado algunos cambios, como el caso de Inglaterra, donde ya, por ejemplo, el rey no gobernaba de forma total, sino que tenía el contrapeso de lo que era, por ejemplo, el Parlamento. Lo mismo en Alemania, donde existían también reyes y príncipes,
pero estos tenían que coordinar, muchas veces tenían que negociar con las noblezas locales. Pero en algunos países como España, como el caso de Francia, el carácter monárquico de los reyes absolutistas era muy fuerte. Por lo tanto, en general nosotros podemos decir que en la Europa del siglo XVIII la sociedad del antiguo régimen todavía estaba viva. Y justamente lo que ocurrió en ese momento es que comenzaron a surgir un conjunto de pensadores, es decir, intelectuales, que nosotros en los libros de historia les llamamos filósofos, economistas, pero que no es exacto, digamos, esta palabra, porque en aquella época no existían las profesiones de filosofía y de economía. Es decir, ningún joven en el siglo XVIII, como ustedes decían, miren, voy a estudiar economía, voy a estudiar filosofía, así que voy a ir a la universidad a acceder a los estudios para ser un filósofo o para ser un economista, como hoy día, ¿no? En realidad, nosotros llamamos filósofos a los pensadores, a gente que era básicamente crítica, al igual que también llamamos economistas a aquellos que comenzaron a estudiar por primera vez aquellos aspectos del capitalismo, es decir, la economía, el capital, la plusvalía, el valor, el comercio, etcétera. Bueno, pero por eso se habla de economistas y filósofos, pero tengan en cuenta esa tingencia que he hecho. Entonces, lo que ocurrió fue que todos estos señores comenzaron a criticar a la sociedad del antiguo régimen. Criticaban a la iglesia, criticaban al poder absoluto, criticaban la desigualdad social, pero no se quedaban en eso. También lo que hacían era muchas veces plantear soluciones, alternativas. Por ejemplo, planteaban que la mejor forma de gobierno no era la del poder absoluto de un monarca, sino era la de la división de poderes. Otros planteaban que las sociedades tenían que organizarse como repúblicas, donde todos los hombres fueran iguales. Otros planteaban que la iglesia no debería estar inmiscuida en la política, que la iglesia tenía que ser un poder separado, es decir, hablaban de un estado laico. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que está ocurriendo en el siglo XVIII en Europa es toda una revolución en las ideas. Eso es lo que se llama la Ilustración. Entonces, para ser ahora un poquito más esquemático, cuando nosotros planteamos una definición de ilustración, primero, debemos pensar en Europa. Segundo, debemos pensar en el siglo XVIII. Tercero, debemos pensar en un movimiento ideológico, intelectual y político. Cuarto, debemos pensar en que la burguesía, a través de una serie de filósofos o economistas, es decir, intelectuales. Y quinto, comenzaron a plantear críticas y alternativas a la sociedad del antiguo régimen. ¿Ya? Esa es la definición de ilustración que ustedes deben manejar. Ahora bien, el primer país en el cual comenzaron a surgir estos hoy día llamados ilustrados fue Inglaterra. Probablemente porque Inglaterra fue el país que más tempranamente experimentó algunas reformas, algunas revoluciones, como la revolución del siglo XVII, una revolución mediante la cual los nobles ingleses tomaron el poder, se lo arrebataron a los monarcas y formaron el parlamento. Debido a esto, en Inglaterra, ya en el siglo XVII, en el siglo anterior, surgieron pensadores liberales, como el caso de John Locke, que escribió un libro muy famoso conocido como Tratado sobre el Entendimiento Humano. Él era un liberal porque él planteaba la idea de que la sociedad y el Estado deben estar subordinados a las libertades y los derechos del individuo. Es decir, lo que siempre debe primar en cualquier forma de organización es los derechos de los individuos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre expresión. Con mucho tiempo de antelación, John Locke estaba planteando algunas de las ideas que posteriormente serían recogidas en documentos como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero no fue en Inglaterra, sino fue en Francia, donde la ilustración alcanzó su más alto nivel. Tal vez porque, a diferencia de Inglaterra, Francia, como ya he dicho, era el país donde el carácter de la sociedad del antiguo régimen estaba mucho más marcado. Es decir, la sociedad
del antiguo régimen era mucho más fuerte. Los reyes ingleses eran mucho más absolutistas, la sociedad francesa era mucho más desigual, la aristocracia francesa tenía una mayor cantidad de privilegios. Por esas razones, fue precisamente en Francia donde surgieron un conjunto de intelectuales que criticaron a esa sociedad. Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Diderot, Rousseau, son franceses como ustedes saben. Ahora bien, la Ilustración fue un movimiento que si bien surgió en Europa, se expandió por toda Europa y por el mundo occidental. Las ideas ilustradas llegaron a países incluso muy conservadores como España, llegaron a las colonias inglesas de América del Norte e inspiraron la revolución de las 13 colonias, y también llegaron a, en este caso, el continente de Sudamérica, es decir, a las colonias españolas aquí en esta parte del mundo. Inspirarían, como ustedes saben, a los personajes que liderarían buena parte de las acciones por la independencia en nuestro continente. ¿Cuáles fueron las características del movimiento de carácter ilustrado? Por un lado, la Ilustración en general fue cercana a las ideas liberales. Es decir, estas ideas que les comentaba en el caso de John Locke sobre el respeto del individuo y sus derechos más básicos, como por ejemplo el derecho a la vida y el derecho a la libertad, fue prácticamente el común denominador de todos los personajes ilustrados. Igualmente la llamada teoría del buen salvaje, es decir, la concepción de que los hombres somos por naturaleza buenos y es la sociedad la cual nos va dando una cierta, un cierto carácter, es decir, nos convierte en buenos o malos a través de las instituciones, a través de la educación. Pero el hombre es por naturaleza un ser bueno cuya tendencia es al respeto de la ley. Es la teoría, por ejemplo, planteada por Rousseau. Luego tenemos también que para los ilustrados la razón debe ser la guía del pensamiento y de la acción de los hombres. Esto es muy importante porque es una crítica a la fe, es decir, a aquella noción que guía a la sociedad hasta ese momento. Recordemos que aún Europa es una sociedad que está muy marcada por todo lo que significa la religión, especialmente por el cristianismo. La fe es la base del cristianismo. La fe ha permeado, es decir, ha ingresado al conocimiento científico. Y justamente la Ilustración comienza a cuestionar ese proceso. Los ilustrados plantean de que la ciencia solamente debe basarse en el uso de la razón, del entendimiento humano, de la lógica, y que se debe dejar de lado todo tipo de creencia que no pueda estar sometido a la crítica y a la evaluación. Igualmente, el movimiento de la Ilustración valora el conocimiento, es decir, valora, por ejemplo, la ciencia, pero siempre y cuando ésta pueda ser aplicada para transformar la realidad y para a su vez mejorarla. Los ilustrados son partidarios de los avances que se están dando en esos momentos en el campo, por ejemplo, de la tecnología aplicada a la industria. Los ilustrados viven en la época en la cual están surgiendo las primeras máquinas, donde se comienzan a inventar una serie de procedimientos por los cuales se mejoran los cultivos, se están modernizando los sistemas de navegación. Todo esto realmente llama la atención de los ilustrados y obviamente se dan cuenta que detrás de esos avances está el conocimiento, y esa relación entre conocimiento y aplicación práctica es algo que valoran mucho los ilustrados. Los ilustrados son críticos por naturaleza a todo, es decir, los ilustrados no aceptan ninguna afirmación más que aquellas que estén sustentadas por la razón y las evidencias. Todo es sometido a cuestionamiento, incluso la fe. Y finalmente, los ilustrados son optimistas porque creen que la sociedad permanentemente está avanzando.
que la sociedad eh, tiene una historia de progreso, es decir, una historia de permanente ascenso hacia mayores niveles de bienestar. Es más, la palabra progreso es una palabra que se inventa en el siglo XVIII. Lo hace un pensador francés llamado Condorcet. Entonces, todas estas características son propias de las ideas ilustradas. Uno de los puntos tal vez más interesantes de los ilustrados son sus ideas políticas. Los ilustrados en general son partidarios de la división de los poderes, es decir, de que la única manera racional de ejercer el poder es cuando el poder está distribuido entre varias instituciones que de alguna manera tienen un contrapeso, lo cual permite evitar el abuso. También plantean la igualdad de todas las personas ante la ley, es decir, la igualdad jurídica, y por otro lado, el respeto a los derechos naturales, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. También son partidarios del librecambismo, es decir, de que los países tienen que tener sus fronteras abiertas al comercio internacional, porque esto les permite que las naciones se beneficien de mercancías tal vez mucho más valiosas, tal vez mucho más baratas de las que produce esa misma nación, ya que lo importante es que queden satisfechas las necesidades de los individuos. Entonces, si un individuo vive en un país que tiene barreras para el ingreso de mercancías que vienen de otros lugares, y por lo tanto se ve obligado a consumir las mercancías locales que no tienen el valor o tienen un alto precio, en realidad se va en contra de los derechos naturales del individuo, que es el derecho a la vida, justamente. Y la idea acerca del Estado laico. Esto significa que para los ilustrados, el poder político y el poder religioso deben estar separados. El poder religioso no puede intervenir en los asuntos políticos, que era el común denominador en esos momentos en Europa, donde la Iglesia Católica tenía mucha influencia sobre los reyes, sobre los príncipes, sobre los monarcas, sobre los emperadores. Los ilustrados son críticos a esa relación, ¿no? Dios, digamos, debe estar atento a sus asuntos y los hombres a los suyos. Podríamos colocar como una máxima, digamos, de este tipo de idea. Ahora, algunos de los ilustrados más importantes los tenemos ahí en la diapositiva. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jean-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Voltaire es autor de muchas obras. Dos de las más importantes tienen por título El Cándido, aunque también se le llama Las desventuras de la virtud. Y la otra obra importante son las cartas filosóficas. Voltaire, sobre todo, es un crítico de la Iglesia. Es un crítico de los privilegios de la Iglesia, sobre todo del clero. Y es alguien que admira mucho la política inglesa, porque él cree ver en la monarquía inglesa el tipo de monarquía que debe existir. Es decir, un monarca que está supeditado al control del Parlamento. Por otro lado, tenemos a Jacques Rousseau. Rousseau es un escritor famoso por su obra El Contrato Social, pero también tiene otras dos obras que son El Emilio y otra obra que es una autobiografía llamada Confesiones. A Rousseau le debemos varias ideas, ¿no? Una de ellas es la teoría del buen salvaje que ya hemos explicado. Otra idea es acerca de la soberanía popular. Para Rousseau, la legitimidad de los gobernantes viene del pueblo. Pero esta relación entre pueblo y gobernantes es una relación que se da en algún momento de la historia, según Rousseau, cuando los hombres deciden renunciar a su libertad, se la entregan a una persona para que los gobierne a cambio de que mantenga la prosperidad y el orden. Por lo tanto, si es que ese gobernante no garantiza el orden y el progreso, no es legítimo y por lo tanto el poder retorna al pueblo. Es la teoría acerca de la soberanía, se dan cuenta. Esto que acabo de explicar, que parece muy elemental y que seguramente todos ustedes hoy día no solamente lo comprenden, sino además consideran que es algo natural. Sin embargo, es algo diferente en el siglo XVIII.
Porque en el siglo XVIII recuerden ustedes que la legitimidad o el derecho de gobernar de los monarcas está asociado a algo que les ha entregado Dios. No es que viene del pueblo. Justamente lo que plantea Rousseau, así como otros pensadores, es que la soberanía está asociado al pueblo. El pueblo es el que da legitimidad a los gobernantes. Tenemos también a Charles Louis de Secondant, más conocido como el Barón de Montesquieu, autor de la famosa obra El espíritu de las leyes. Montesquieu se planteó en esa obra una pregunta. En realidad las grandes obras de la política y de otro tipo siempre son libros en los cuales los autores responden a una pregunta. Usted era profesor, pero la respuesta a una pregunta tiene 300, 400 páginas. Sí, esa es la riqueza y lo que hace justamente trascendente estos libros. Esto no es como un examen donde alguien plantea una pregunta, en este caso el profesor, y los alumnos, ¿no? Respondemos pues una página en el mejor de los casos. Las grandes obras son preguntas trascendentes y respuestas muy argumentadas, muy documentadas. En el espíritu de las leyes, Montesquieu se plantea una pregunta. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Obviamente, la pregunta que se está planteando Rousseau es porque el sistema de gobierno en ese momento, que es la monarquía, no está funcionando. Y luego de una argumentación así extensa, Montesquieu se inspira en las instituciones de gobierno de la época clásica de los griegos. ¿Se acuerdan ustedes que los griegos, los atenienses, desarrollaron instituciones de gobierno como la Pela, la Jerusia, etc. Bueno, y en general en el mundo griego hubo muchas instituciones de gobierno en las cuales el poder no estaba concentrado en manos de una sola persona. Los griegos en realidad no tuvieron reyes. Incluso los propios espartanos que tenían dos reyes, en el fondo no eran reyes en el sentido clásico, ¿no? Porque no eran electos y además tenían que rendir cuentas. En general, los griegos tuvieron instituciones de gobierno divididas, ¿no? Es decir, estaban compartidas por varias personas. Entonces, Montesquieu se inspiró en los griegos y planteó una nueva forma de gobernar que para él era la forma que garantizaba un gobierno racional, que era la división entre tres poderes: el poder del rey, el poder de los nobles y el poder de los jueces, que con el tiempo se transformaría en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esa es la importancia de las ideas de Montesquieu. También tenemos a Quesnay. Quesnay fue ministro de Luis XVI, fue ministro de Economía, y es el autor de una obra llamada La Tabla Económica. Quesnay también se plantea una pregunta: ¿qué es lo que hace próspera y rica a una nación? ¿Es el comercio? ¿Es la industria? ¿Es la agricultura? ¿Es las finanzas? Bueno, Quesnay responde que es la agricultura. El argumento de Quesnay es que la agricultura, de todas las otras actividades que pueden existir, es la más segura, porque la agricultura siempre va a tener demanda. Es decir, las personas siempre van a necesitar alimentarse. En cambio, las personas pueden prescindir del comercio, pueden prescindir del dinero, pueden prescindir de la manufactura. Seguramente les va a hacer la vida difícil prescindir de todas esas cosas. Pero uno puede prescindir de adquirir objetos exóticos, que es lo que nos trae el comercio. Uno puede prescindir incluso de permanentemente cambiar de vestido, por poner un ejemplo, aquello que me trae la industria. Pero de lo que no puede prescindir nunca es de alimentarse, es decir, de aquello que produce la agricultura. Por lo tanto, Quesnay dice, la agricultura es la base de la riqueza de los pueblos, pero siempre y cuando esa agricultura sea próspera, siempre y cuando esa agricultura sea tecnificada y produzca lo necesario para satisfacer las necesidades de su pueblo o incluso para poder alimentar a otros pueblos a través del intercambio. Es lo que se llama la doctrina
de la fisiocracia. Obviamente hoy día sabemos que eso no es así exactamente, ¿no? Hay naciones que son ricas, ya en ese momento había naciones ricas que no dependían de la agricultura. Se habían enriquecido a partir de otros componentes de la economía como el comercio, que es justamente lo que va a plantear Adam Smith. Adam Smith plantea de que, o sea, Adam Smith se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué las naciones son ricas? Y lo que él dice, bueno, la riqueza está asociada al trabajo. Pero cuando Adam Smith dice trabajo, esta respuesta es más compleja en realidad. Primero, cuando Adam Smith habla de trabajo, no se refiere al esfuerzo y al tiempo que las personas le dedicamos a hacer algo, ¿no? Cuando Adam Smith habla de trabajo, se refiere a lo que en la doctrina económica se llama el trabajo social. Es decir, se refiere a que el trabajo que se aplica para producir algo muchas veces puede tener una mayor calidad que otros trabajos. Voy a poner un ejemplo que no es un ejemplo que puso Adam Smith, pero que creo que va a ayudar a entender las cosas. Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, una botella de agua vale $1 y por qué un celular vale $1000, digamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón creo que todos la saben, y es porque en realidad producir un celular implica en primer lugar utilizar de repente materiales mucho más caros que los materiales que yo necesito para producir una botella de agua, pero además el trabajo que se necesita para producir un celular es un trabajo mucho más complejo, ¿no? Ahí intervienen, por ejemplo, ingenieros, técnicos, obreros, ¿no? Esos ingenieros probablemente han estudiado mucho tiempo, han invertido mucho tiempo en estudiar para tener los conocimientos y la pericia para diseñar y para producir un celular. Lo mismo ocurre con los técnicos de los celulares, lo mismo ocurre con los obreros que trabajan en la fábrica de celulares. En cambio, producir una botella de agua también necesita seguramente ingenieros, ¿no? También necesita técnicos, también necesita obreros, pero no es un trabajo tan sofisticado. Entonces, lo que le da valor al celular es todo ese complejo trabajo que está detrás. Es mucho más valioso que el que, por ejemplo, corresponde a una botella de agua. Ahora, hay otros elementos que también entran en juego en el valor de las mercancías, ¿no? Que es la demanda y hay una serie de cosas. Pero cuando Adam Smith habla de que el trabajo es la base de la riqueza de las naciones, se refiere a que probablemente hay algunos países que producen mercancías que tienen un gran valor en el mercado internacional, pero que solamente pueden ser producidas en esos países porque en esos países existe un trabajo altamente calificado. Por lo tanto, es el intercambio mundial y el beneficio que esto reporta a algunas naciones y no a otras, la que hace rico a los pueblos. Ese es el título de la gran obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Tenemos también lo siguiente. Muchas de estas ideas que les estoy comentando fueron ideas que en realidad circularon entre muy pocas personas, porque eran ideas complejas, eran ideas acerca de temas que normalmente a las personas como que no nos llaman la atención. En esa época como ahora, en general a las personas les gustaba pues las lecturas acerca de temas un poco sórdidos, les gustaba pues las novelas, les gustaba pues los chismes acerca de la nobleza. En ese sentido la humanidad parece no haber cambiado. Por lo tanto, todas estas ideas que hoy día nosotros estudiamos, no vayan a pensar pues que la gente las leía pues con pasión, estaban esperando pues la publicación del último libro de Voltaire, nada por el estilo. Pero sin embargo, en aquel momento, algunos se dieron cuenta de que estas ideas sí podían llegar a un público mucho más amplio. Y por lo tanto, dos editores franceses llamados Denis Diderot y Jean D'Alembert decidieron publicar un texto conocido como la enciclopedia. En realidad el título es mucho más grande. El nombre de la enciclopedia es Enciclopedia de Ciencias, Artes y Oficios de Francia, un título así kilométrico. Esta publicación era una publicación donde se presentaban las nuevas ideas
no solamente de filosofía, de economía, sino también sobre botánica, sobre física, sobre astronomía, ordenadas de manera alfabética, en varios tomos y publicados periódicamente. Y además, ideas presentadas de una manera mucho más sencilla, ¿no? Todas estas ideas acerca del origen de la riqueza, acerca de la división de poderes, acerca de la soberanía popular, eran presentadas de una manera mucho más sencilla. Y de esa manera la enciclopedia logró que gran parte de estas ideas llegaran a un público mucho más amplio y comenzaran a tener un impacto a nivel ya de otros sectores de la sociedad e incluso en otros lugares del mundo. Por ejemplo, los libros, por ejemplo, de Rousseau estaban prohibidos aquí en la colonia peruana, pero la enciclopedia en cambio sí llegó y era leída, por ejemplo, por los estudiantes del colegio de San Carlos, del convictorio de San Carlos. Entonces la enciclopedia en ese sentido jugó un papel muy importante como medio de difusión de todas estas nuevas ideas planteadas por la Ilustración. ¿Ya? Vamos al segundo tema, el despotismo ilustrado. Bueno, el despotismo ilustrado es el nombre que se le da a un conjunto de monarquías absolutistas que durante el siglo XVIII en Europa tomaron muchas de las ideas planteadas por la Ilustración y a partir de ellas plantearon reformas. Esto es bien interesante porque recuerden ustedes que la Ilustración es crítica de las monarquías absolutistas. Pero los monarcas absolutos se dieron cuenta que habían algunos aspectos de las ideas ilustradas que podían ser la base de reformas que a su vez podían permitir que esas naciones mejoraran sus condiciones de vida, ya que además esas monarquías estaban en permanente competencia. Pero había otros aspectos de las ideas ilustradas que obviamente no deberían ser tomados en cuenta, como por ejemplo la participación popular, la división de poderes, etc. Es decir, las monarquías absolutistas sobre todo tomaron las ideas vinculadas a la economía, al progreso, a las reformas educativas, pero más bien dejaron de lado las propuestas respecto a la parte política de la Ilustración. Una frase que se le atribuye a José II de Austria, en ese sentido es bastante gráfica. Ustedes la tienen en la diapositiva. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Es decir, todas las reformas, todas las mejoras para el bienestar de todos, pero eso no significa que el pueblo va a participar de las decisiones. Las decisiones las tomo yo. Esa es un poco la idea, ¿no? Atribuida, repito, a José II de Austria. ¿Cuáles fueron las características de estos despotismos ilustrados? Primero, la implementación de reformas, sobre todo reformas que buscan mejorar las condiciones de las sociedades de aquella época. Reformas que se van a aplicar en el campo del comercio, de la producción, reformas en el campo de la educación. Un ejemplo, Catalina II la Grande de Rusia va a mandar a cerca de 2.000 jóvenes rusos a estudiar a Francia e Inglaterra, a aprender todo aquello que se estaba logrando a partir de la revolución industrial. Estos jóvenes van a luego volver a su país para implementar todos esos avances en su propio país, y eso le debe permitir a Rusia generar una industria propia. Esa es una reforma, por ejemplo, una reforma en el campo de la educación, pero que tiene por objetivo básicamente mejorar las condiciones de la economía rusa. Otra característica fue el incremento del centralismo. Esto significa que en el siglo XVIII lo que va a ocurrir es que muchas de estas monarquías también van a tomar medidas para limitar el poder de las noblezas, de los sectores burgueses, y concentrar mayor poder en ellos, en los monarcas, en los reyes. E igualmente se va a reprimir todo tipo de reivindicación o demanda popular.
van a haber intentos, por ejemplo, de levantamientos en España de los campesinos que van a ser reprimidos por el rey. Lo mismo, por ejemplo, en Rusia, donde las condiciones de los llamados siervos, porque en Rusia en ese momento todavía existen siervos, cuando estos se organizan y se levanten, van a ser también reprimidos. Tenemos ahí una lista de algunas de las principales reformas. En el plano político, por sobre todo, se va a reorganizar la burocracia. Esto se ve mucho en Prusia. En Prusia, por ejemplo, se van a fomentar una serie de instituciones educativas para la educación de sectores de la nobleza y de la burguesía, y que estos se conviertan en funcionarios públicos. Especialmente en las universidades, en Prusia van a comenzar a tener ese rol, educar a la burocracia. En el plano de la economía se aplican las políticas de libre comercio. Eso se ve, por ejemplo, en el caso de España. En el siglo XVIII España aplica una serie de reformas que nosotros conocemos con el nombre de las reformas borbónicas. El libre comercio, el navío de registro, el navío de permiso, vienen a ser parte de esas reformas comerciales. Al igual que otras reformas, como por ejemplo la modernización de la infraestructura de las ciudades como Madrid. Tenemos también la abolición de la servidumbre, ¿no? La servidumbre va a ser, por ejemplo, abolida en algunos países, como por ejemplo en Prusia, en Austria, pero en otros se va a mantener, como el caso, por ejemplo, de Rusia y de España. Y en el plano cultural se van a dar también varias reformas, se van a publicar nuevos códigos civiles en casi toda Europa, y sobre todo se van a crear muchas instituciones educativas. En Prusia, por ejemplo, se van a crear instituciones educativas como los politécnicos, que vienen a ser instituciones en las cuales se desarrollan las ciencias aplicadas, lo que hoy día llamaríamos las ingenierías. De los politécnicos, por ejemplo, salen los geólogos, salen los técnicos en navegación, o sea, todos aquellos que tienen conocimientos, pero que son aplicados a algún campo, al campo de la industria o al campo de los medios de transporte. Esas instituciones se conocen como politécnicos. En cambio, se deja las universidades con la tarea de formar a profesionales en el campo de la historia, de la educación, del derecho, de la diplomacia, de la burocracia, ¿no? O sea, es otro tipo, digamos, de formación. Entonces, esa es la lista de las principales reformas que se relacionan a lo que viene a ser el despotismo ilustrado. Veamos ahora la independencia de las 13 colonias en América del Norte. A ver, para esto hay que ubicarnos en primer lugar en el siglo XVII. El siglo XVII es clave en ese sentido para entender este tema. En 1637, se establecen los primeros colonos europeos en las costas de América del Norte, es decir, en las costas occidentales de lo que actualmente son los Estados Unidos de América del Norte. Estos primeros europeos que llegan a Norteamérica lo hacen, o sea, llegan al continente debido a que están huyendo de Europa por las guerras de religión. Las guerras entre protestantes y católicos se han prolongado durante casi un siglo en Europa. Y muchos europeos ven en el nuevo continente una zona en la cual puedan reconstruir sus vidas, puedan practicar sus religiones sin ningún tipo de persecución. Es así como surgen las primeras colonias que poco a poco van a comenzar a desarrollarse. Especialmente van a aprovechar las condiciones de la región, van a comenzar a cultivar azúcar, van a comenzar a cultivar trigo, cebada, van a comenzar a cultivar sobre todo tabaco, que en esos momentos tiene gran demanda en el mundo. Y sobre todo van a comenzar a cortar y exportar árboles, madera. La madera en esos momentos es una de las grandes materias primas que el mundo necesita, sobre todo para la construcción de barcos y sobre todo para la leña
que es necesaria para la calefacción en Europa, ya que en Europa los inviernos son muy crudos y en esa época la gente calienta sus viviendas con madera. Pero ya la madera en Europa prácticamente se ha agotado. Entonces, los europeos compran madera, especialmente de América del Norte, de las colonias inglesas. Todo esto está ocurriendo más o menos a mediados del siglo XVII. Un siglo después, las colonias inglesas en América del Norte se han convertido en las colonias más ricas que los ingleses tienen en cualquier parte del mundo. Es decir, los colonos ingleses son prósperos. Económicamente incluso tienen mayor solvencia que los propios ingleses. Y es en ese momento que ocurre una guerra en Europa, la llamada Guerra de los 7 Años. Una guerra que enfrenta, por un lado, a Gran Bretaña y Prusia, y por otro lado a Francia, Austria y España. Es una guerra que se prolonga entre 1756 y 1763. Es una especie de primera guerra mundial. Es una guerra que no solamente se va a pelear en Europa, es una guerra que se va a pelear también en las colonias, porque los franceses tenían colonias en el norte, es decir, en lo que hoy día viene a ser Canadá. Y como Francia e Inglaterra son enemigas en esa guerra, parte de las batallas se desarrollan en territorio americano. La guerra termina en 1763. Es una guerra que termina más o menos en empate, pero es, vamos a decirlo así, como un triunfo leve de los ingleses, sobre todo porque los ingleses logran apoderarse de territorios que hasta ese momento habían sido de otras potencias en América. Por ejemplo, cuando finaliza la Guerra de los 7 Años, los ingleses se quedan con una parte de Canadá, con una parte de Luisiana y con una parte de los territorios que también España tuvo en América del Norte. Entonces, las colonias crecen en extensión, ¿ya? Pero la guerra en realidad había sido un mal negocio para todos los involucrados. Incluso Inglaterra, que de alguna manera había ganado la guerra, sin embargo, económicamente estaba quebrada, porque había invertido una gran cantidad de recursos a lo largo de los 7 años de la guerra. Entonces, Inglaterra está en un problema económico. Y al rey no se le ocurre mejor decisión para salir de la crisis que justamente colocar nuevos impuestos a las colonias, ya que si las colonias son ricas, bueno, que las colonias paguen, en este caso, impuestos. Es así entonces que lo que se va a producir es la creación de un conjunto de impuestos para las colonias, el impuesto al vidrio, al papel, a la pintura, al azúcar, al timbre, al té, que no van a ser tomados con agrado por los colonos. Los colonos obviamente consideran que incluso ellos han solventado parte de los costos de la guerra contra los franceses. Por otro lado, también los colonos han participado activamente en la guerra. George Washington, por ejemplo, en esa época forma parte del ejército inglés que pelea contra los franceses. Así que los colonos no toman con agrado los nuevos impuestos, pero tampoco lo hacen, digamos, de esto una cuestión extrema, ¿no? Están dispuestos en realidad a pagar, ya están dispuestos a pagar, pero con una condición, que la corona inglesa les permita participar en la política, les permita tener presencia en el parlamento inglés, o sea, que los colonos tengan representantes en el parlamento, algo a lo cual la corona se niega. Y además comienza a tomar una serie de medidas para bloquear el comercio entre las colonias y otros países de Europa, porque los colonos también comerciaban con los franceses, con los holandeses, incluso con los españoles. Entonces la corona inglesa lo que hace es comienza a establecer medidas para bloquear ese comercio. Ya en ese punto la situación comienza a entrar en conflicto. La corona y los colonos comienzan a entrar en contradicciones. Todo esto además, recuerden ustedes, en un momento en el cual estamos en presencia
de una atmósfera intelectual y política, digamos, asociada a la Ilustración. Es decir, en esta época ya están circulando las ideas acerca de la división de poderes, la soberanía popular, el libre comercio. Ese es más o menos el ambiente de esta época. Y es en ese momento donde va a ocurrir un conjunto de acontecimientos. Hay dos que son claves. Uno viene a ser la masacre de Boston, en 1770, unos manifestantes, unos colonos, van a ser asesinados por los ingleses en el puerto de Boston. Las imágenes de esa masacre, que son plasmadas en este grabado y que van a circular por toda América del Norte, van a generar la indignación de los colonos. Van a mostrar para ellos el abuso de la corona. Y luego viene el motín del té, que es el acto de sabotaje de un cargamento de té que estaba a punto de partir a Inglaterra por parte de los colonos que se disfrazan de indios pieles rojas, que es obviamente una medida ya concreta en contra de la corona. A partir de eso ya la situación se desencadena y en 1774 los representantes de los colonos se reúnen en Filadelfia y deciden romper vínculos comerciales con la corona. Ya las colonias entonces están en rebeldía. Un año después se vuelven a reunir para ver si se encuentra alguna solución, pero ya digamos no hay marcha atrás. Los representantes de las colonias deciden independizarse. Es decir, en el segundo Congreso de Filadelfia, las colonias se independizan, le declaran la guerra a Inglaterra y nombran a George Washington comandante en jefe del ejército rebelde. En ese momento, los colonos comienzan a recibir el apoyo de España y de Francia, sobre todo el apoyo de Francia, que va a ser clave en el desenlace de la guerra. Es una guerra relativamente larga, se prolonga durante 6 años. Al inicio, las acciones militares son favorables a la corona, pero poco a poco los colonos, que tienen un mejor conocimiento del terreno, que tienen recursos mucho más cerca y que además cuentan con el apoyo en el mar de los franceses, finalmente van a doblegar a la corona, y en la batalla de Yorktown, en 1781, finalmente los ingleses se ven obligados a capitular y la guerra termina. Luego se da una negociación que finalmente termina en 1783 con la firma del Tratado de Versalles, mediante el cual Inglaterra reconoce la independencia de las colonias de América del Norte. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Consecuencias. La independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte es un hito en la historia universal, porque era la primera vez que una colonia se independizaba de su metrópoli. Era la primera vez que los colonos lograban, mediante acciones militares, independizarse de su metrópoli europea. En segundo lugar, también es la primera sociedad que de alguna manera lleva a la práctica varios de esos principios que se habían planteado durante la Ilustración. Es decir, una democracia, división de poderes, igualdad entre todas las personas. Todos esos principios se van a plasmar en los Estados Unidos de América del Norte. Es la primera sociedad en la cual no hay monarcas. El que gobierna es un presidente por encargo del Parlamento. Es una sociedad en la cual todos los hombres son iguales y es una sociedad en la cual no hay nobleza. Así que es una sociedad rara en el mundo de la época. Hoy día es el común denominador ser así, pero los Estados Unidos de América del Norte fueron la primera sociedad con esas características. En 1787 también publican la primera constitución moderna del mundo, la Constitución norteamericana, que tiene solamente 14 artículos y cerca de 100 enmiendas, me parece, que se han ido agregando posteriormente.
Pero sobre todo, la independencia de las 13 colonias de América del Norte van a inspirar una serie de procesos que se van a dar en los años siguientes. Van a inspirar la Revolución Francesa, que se va a desencadenar más o menos una década después, y van a inspirar también los procesos de independencia en las colonias españolas en América del Sur y en América Central. En ese sentido, no nos olvidemos que cuando San Martín, cuando Bolívar, cuando Higgins, cuando otros de los actores de los procesos de independencia estaban actuando, estaban inspirados de alguna manera en lo que había ocurrido en América del Norte. Ese era uno de los grandes modelos que tenían ellos en esos momentos en la mente. Tratar de que estas regiones de América, como Perú, Argentina, Chile, Bolivia, se parecieran en algo a lo que había sido, porque ya para ese momento habían pasado varias décadas, lo que había sido el nacimiento de los Estados Unidos de América del Norte, ¿no? Eso es algo que también muchas veces nos hemos olvidado, ¿no? De la inspiración que jugó para los actores del proceso de independencia, lo que fue a su vez la independencia de las colonias inglesas en América del Norte. A ver, vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta. Nada. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a ver ahora uno de los temas más interesantes, tal vez, de toda la historia, ¿no? Que en este caso es la Revolución Francesa, la famosa Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, como ustedes saben, es uno de los acontecimientos tal vez más llamativos de toda la historia. La Revolución Francesa es para muchos el acontecimiento que marca el inicio de la época contemporánea y a su vez pone fin a la época moderna. Francia es el lugar en el cual por primera vez de forma violenta la sociedad del antiguo régimen es barrida. Hay un movimiento feroz, un movimiento revolucionario. La palabra revolución significa eso, es un cambio radical. Es un cambio de 180 grados, ¿no? Es decir, se iba por un lado, ahora se va por el lado totalmente opuesto, ¿no? Eso es lo que significa un poco la idea de revolución. Ahora, la Revolución Francesa es un proceso largo en el tiempo. Nosotros lo asociamos a 1789, que es el inicio, pero la Revolución Francesa se extiende entre 1789 y 1815. Si ustedes se dan cuenta, dura más de 25 años. Y en esos 25 años, no solamente Francia, sino Europa en general se va a transformar, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos entender la Revolución Francesa? Primero debemos entenderla como un proceso de cambio radical que va a llevar a la burguesía al poder político. Primera idea. La segunda idea es que la Revolución Francesa, a su vez, va a traer como consecuencia la desaparición del poder de la monarquía y de la sociedad de antiguo régimen, ¿ya? Es decir, la sociedad de la desigualdad, los privilegios, el poder absoluto, se va a disolver durante la Revolución Francesa. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta que la Revolución Francesa es a su vez un acontecimiento de tal impacto que va a marcar el fin de una época que es la época moderna y el inicio de una nueva época que es la época contemporánea. ¿Ya? Eso es muy importante tener presente. Entonces, hay que tener presente esas tres ideas como parte de la definición de lo que es la Revolución Francesa. Señores, hacemos el break, volvemos a las 12:10 para continuar con la clase, ¿ya? Así que descansemos un momento. A ver, señores, vamos a volver a la clase. A ver, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver ahora las causas de la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa, como los grandes procesos de la historia universal,
son el producto de un conjunto de causas. No hay que atribuirle, digamos, a una en particular el detonante de este proceso, sino más bien es una combinación compleja que incluso los propios historiadores de alguna manera debaten acerca del protagonismo que pudieron tener algunas de ellas con relación a otras, ¿no? Pero bueno, mencionemos aquí la lista de las causas que se atribuyen al estallido de la Revolución Francesa. En primer lugar, hay que tomar en cuenta la situación económica de aquel momento de Francia. Francia en esos momentos tiene una economía quebrada, es decir, está en crisis, debido a varias razones. Por un lado, los diversos conflictos en los cuales había estado involucrado, no solamente la guerra de los 7 años contra Inglaterra, sino también un conjunto de otros conflictos que en esos momentos Francia tenía en Europa. Por otro lado, también el despilfarro llevado a cabo por la propia corona. Se atribuye, por ejemplo, que en aquel momento la corona destina una gran parte de su presupuesto al mantenimiento de una inmensa corte en Versalles. Miles de nobles franceses viven mantenidos por el Estado francés en el Palacio de Versalles, llenos de lujo, llenos de exceso. Incluso la reina María Antonieta es a la cual se indica como la principal autora de este despilfarro. La prensa de la época, que es bastante crítica, bastante dura, como en la actualidad, muchas veces comenta historias acerca de cómo la reina dispone, pues, que, por ejemplo, todos los días ella tiene que vestir un nuevo vestido, luego de lo cual el vestido es desechado. Todos los días se estrena un nuevo peinado que demanda horas en ser elaborado. Todo esto, obviamente, a costa del erario nacional, ¿no? Es una especie de caricaturización, digamos, del rol de la reina en este proceso, que probablemente tiene algo de verdad, pero tal vez también tiene algo de esa mala vena que muchas veces se pone cuando se critica a los gobernantes. Pero lo cierto es que la figura de la reina ha estado asociada al despilfarro de la monarquía en estos momentos de crisis. En el plano político, una causa seguramente importante fue el carácter en esos momentos de la monarquía. Luis XVI, que es el gobernante, es una persona que no tiene ni las habilidades ni el carácter de un monarca. Es una persona de carácter débil, es una persona que permanentemente está cambiando de opinión, es alguien que se deja influir mucho por su entorno personal, por su esposa, por sus familiares, y todo esto en un momento de crisis va a ser determinante para el fin de la monarquía. Por otro lado, y para muchos esta es tal vez la causa más importante, Francia es el país con la mayor desigualdad de toda Europa. Francia tiene 23 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de Europa, en un momento en el cual Inglaterra tiene 6 millones, España tiene 10, Rusia probablemente tiene 40, Francia tiene 23 millones de habitantes. Pero es una sociedad en la cual la nobleza y el clero, que son los sectores privilegiados, son más o menos 300.000 personas. Y el resto de la población francesa, es decir, más de 21 millones de habitantes, forman parte del tercer estado. Es decir, la mayoría son campesinos, son proletariado, son sectores marginales. Pero es la nobleza y el clero la cual goza de todos los privilegios, acumula en sus manos prácticamente todo el patrimonio de la nación y sobre todo están exentas del pago de impuestos. En oposición a esto, el tercer estado tiene muy pocas propiedades y tiene que pagar todos los impuestos que son los que sirven para el mantenimiento del Estado francés. Entonces, hay una gran desigualdad que no se da como en ningún otro país de Europa en aquel momento. También hay que tomar en cuenta el rol que jugó la Ilustración. Como hemos visto, estas ideas acerca de la división de poderes, la soberanía popular, acerca, por ejemplo, de la necesidad de separar el poder de la Iglesia del poder político. En Francia no solamente estas críticas están presentes con mucha fuerza, sino además las instituciones a las cuales se critica existen. O sea, es una crítica que va en contra directamente de la realidad.
De ahí entonces que la ilustración iba a jugar un papel clave en este momento. Y a todo esto se agregó una razón mucho más coyuntural, por decirlo así, una causa que no depende de los hombres, una causa que en realidad tiene que ver con la naturaleza. Y es que, como sabemos hoy día, en los 10 años anteriores a 1789, Francia vivió los inviernos más crudos de todo el siglo XVIII. Eso generó una pérdida sistemática de varias de las cosechas de aquellos años, y esto a su vez trajo como consecuencia que el precio del trigo aumentara, pero a su vez el trigo escaseara. Eso fue determinante porque las clases populares fundamentalmente se alimentaban, perdón, de trigo. Se alimentaban fundamentalmente de pan. El pan era el alimento popular. Bueno, aquí también hay toda una historia que sería interesante contar, pero obviamente no es el contexto o un curso que llevamos, como el que llevamos ahora para hacer ese detalle, pero simplemente decirles que, al igual que hoy día, en esa época también, la alimentación de todos los estamentos de la sociedad no era igual. En aquella época los sectores populares fundamentalmente se alimentaban de carbohidratos, de pan, ya que las carnes eran muy caras. Por lo tanto, solamente los sectores privilegiados se alimentaban con proteínas, es decir, con carne de todo tipo. Pero en el momento en el cual el trigo escasea y el precio del trigo sube, obviamente el pan comienza a estar fuera del alcance de las grandes mayorías. Y esto obviamente, como lo sabemos hoy día, fue un elemento que de alguna manera precipitó la revolución. Porque las personas pueden aguantar muchas cosas, ¿no? La corrupción, la desigualdad, la falta de empleo, pero la falta de alimentos es algo que nadie en ninguna parte del mundo y en ningún lugar de la historia aguanta. Así que ese sería un factor, digamos, detonante, una causa detonante, aunque no obviamente la causa fundamental, ¿no? Porque yo creo que la causa fundamental en ese sentido fue más bien la desigualdad de la sociedad francesa, que es algo que además venía desde mucho tiempo antes. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es algo que también hemos visto en muchos procesos importantes a lo largo de la historia humana, que las cosas empiezan sin que uno se dé cuenta y muchas veces a partir de decisiones que en sus momentos parecen irrelevantes, ¿no? Es decir, yo siempre digo que, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Europa parece ser algo que como que no nos inmiscuye, ¿no? O sea, lo que está pasando en Ucrania es una guerra que está muy lejos, parece no tener efectos sobre el Perú, más allá de los efectos económicos que estamos viendo en la actualidad, pero así empezó la Primera Guerra Mundial y así empezó la Revolución Francesa. Y ya han visto ustedes el impacto que tuvieron estos procesos en todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en mayo del año 1879, en el mes de mayo del año 1879, la corona tiene un problema grave. Simplemente ya no hay plata. Es decir, ya no hay dinero. La economía está quebrada. El rey no sabe qué hacer. Sus principales asesores, que son los ministros, primero Turgot y después Necker, en esos momentos es Necker, le han recomendado que la única solución al problema económico es la creación de impuestos para que la iglesia y la nobleza paguen. Porque en esos momentos esos sectores están exentos del pago de los impuestos y además tienen grandes propiedades. Obviamente el rey se niega a aceptar esta propuesta, porque sabe que esos sectores son los sectores que lo apoyan. Entonces, el rey está en una encrucijada, porque no hay forma de solucionar la crisis económica y la única solución va en contra de los sectores que lo apoyan. Va a ser el inicio de la Revolución Francesa, una revolución que va a tener 3 etapas. El periodo de la monarquía, que va desde 1789 hasta 1792,
el periodo de la República, que va de 1792 a 1804, y el periodo del Imperio, que va de 1804 a 1815. Pero en mayo de 1789 el rey toma una decisión, que no es ni la primera ni la segunda de las opciones que les acabo de explicar. Su decisión es convocar a los estados generales, proponer a los estados generales que se aumenten los impuestos que debe pagar el tercer estado. Es decir, lo que el rey quería era que el tercer estado pagara más impuestos de los que ya pagaba, pero además que esa decisión pasara por la aprobación de los estados generales, para que de alguna manera su responsabilidad en esa decisión no fuera, digamos, total, sino fuera compartida. Parecía una medida política hábil por parte del rey. Los estados generales eran algo así como un parlamento que los franceses convocaban en excepciones, en momentos excepcionales. Los últimos estados generales se habían convocado hacía casi siglo y medio, en 1617. Así que cuando el rey hizo público la convocatoria a los estados generales, eso significaba que 1.200 diputados debían asistir a París a la reunión en nombre del rey. Se iban a elegir 300 diputados por la nobleza, 300 por el clero y 600 por el tercer estado. Sin embargo, y ahí empezaron los problemas, muchas personas, como el caso de los diputados del tercer estado, pensaban que la convocatoria tenía por objetivo que el rey por fin iba a aprobar una serie de reformas políticas que ellos estaban exigiendo desde décadas antes. Es decir, para muchos, la convocatoria a los estados generales era una especie de apertura política que la corona estaba dando, una especie de modernización. No sabían que en realidad la convocatoria era para la aprobación de más impuestos que los iban a afectar. Bueno, en mayo de 1789 empiezan las reuniones de los estados generales. Empiezan los debates, empiezan las discusiones, especialmente entre los miembros de los tres estamentos, y llegan a un punto, ¿no? Ya que el tema de la reforma tributaria comenzó a quedar en un segundo plano, y más bien los estados generales comenzaron a discutir acerca de los derechos que tenían cada uno de los estamentos, y comenzaron a centrarse en el tema de cómo se iba a votar. Se iba a votar por estamento 1-1-1, con lo cual siempre iba a ganar la alianza clero-nobleza, o se iba a votar por individuo, es decir, 1.200 votos, con lo cual el tercer estado sabía que iba a ganar, porque había muchos miembros de la nobleza y del clero, como por ejemplo Bailey, por ejemplo estaba también Fouché, eran partidarios en realidad de las reformas del tercer estado. Así que el tema de la forma de votación se convirtió en un tema de discusión que no tuvo, digamos, una solución, y eso llevó a que los miembros del tercer estado, junto con algunos miembros de la nobleza y del clero, finalmente se separaran de los estados generales y formaran su propia asamblea, bautizada con el nombre de la Asamblea Nacional. Ante esa noticia, el rey mandó a desalojar a los miembros de la Asamblea Nacional. Y en ese momento los miembros de la Asamblea Nacional decidieron formar una nueva asamblea con el objetivo de elaborar una constitución. Así que en 1789, específicamente el 9 de julio, se forma la Asamblea Constituyente. La palabra constituyente es una palabra que significa los orígenes. Es decir, la Asamblea Constituyente lo que iba a hacer era reformar los fundamentos del poder político en Francia. Miren lo que está pasando. En pocos meses, una decisión tomada por el rey para hacer una reforma
tributaria que permita solucionar un problema económico, ha desembocado en la formación de una asamblea que tiene por objetivo redefinir el poder político en Francia. En otras palabras, ponerle límites al poder del rey. Porque una constitución es eso. Una constitución es que los límites del monarca sean los límites de la ley. Es decir, que el rey ya no tenga un poder absoluto. Obviamente el rey en ningún momento había pensado en eso, pero ya estaba ocurriendo frente a sus narices, por decirlo de alguna manera. Pero las cosas iban a ser incluso más radicales, porque en los días siguientes la situación para los intereses de la corona iban a ir en peor. ¿Qué es lo que va a pasar? En ese contexto, Luis XVI va a tomar otra decisión trágica para él. Va a decidir destituir al ministro de Economía, Necker. Necker era un ministro muy popular, la gente lo quería mucho. Cuando se enteran de su destitución, comienzan las manifestaciones en toda Francia, pero especialmente en París. El 14 de julio del año 1789, cientos de personas comienzan a salir a las calles de París. Con el paso de las horas, las protestas se van haciendo mucho más radicales, mucho más violentas, y ya para la tarde todo está desembocado en una revuelta que tiene por objetivo tomar la Bastilla, que es la prisión en la cual se encuentran detenidos personajes políticos. El día va a terminar con muertes crueles. Los guardias de la Bastilla van a ser asesinados, van a ser decapitados y sus cabezas van a ser colocadas en unas picas y paseadas por la ciudad. La revolución estaba tomando su cara violenta. El pueblo finalmente había desatado toda su furia contra el orden establecido. Bueno, sería largo contar aquí los hechos al detalle, simplemente señalar que durante la etapa de la Asamblea Constituyente entre 1789 y 1791 se producen varios acontecimientos. Junto a la toma de la Bastilla, también poco después se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sientan los principios basados en los derechos de los individuos, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Se van a abolir muchos de los derechos que la nobleza hasta ese momento tenía. También el clero va a ser separado del poder político, eso se conoce como la Constitución Civil del Clero. Se van a nacionalizar los bienes de la iglesia, las elecciones de las autoridades eclesiásticas ya no se les va a dar al Papa, sino más bien al propio pueblo. Se va a reducir, por ejemplo, la cantidad de conventos, de obispos, o sea, todo eso se conoce como la Constitución Civil del Clero. Y en 1791, finalmente se promulga la Constitución que establece un sistema político en el cual hay tres poderes: el poder del rey, el poder de la Asamblea Legislativa y el poder judicial, es decir, la división de poderes. Ante esa situación, el rey intenta huir de Francia. El rey se ha dado cuenta que su poder se ha disuelto, que ya no tiene ningún poder real, así que decide fugar hacia Austria, que es el país de su esposa, de María Antonieta. Así que se disfraza de campesino y va rumbo a la frontera austriaca. Pero a pocos kilómetros de la frontera va a ser detenido en un poblado llamado Varennes. Va a ser detenido y va a ser enviado prácticamente como prisionero a París. Bueno, inician sucesiones los miembros de la Asamblea Legislativa. Estamos ya en la etapa conocida como la Asamblea Legislativa entre 1791 y 1792. Es el momento en el cual 745 diputados forman parte de la Asamblea Legislativa. Empiezan los debates, empiezan ahí, aparecen los partidos políticos, los partidos como los fuldenses, los jacobinos, los girondinos, los montañeses. Son partidos mucho más cercanos al rey, son partidos mucho más lejanos. Los jacobinos, por ejemplo, son los más radicales.
Es el momento en el cual Austria y Prusia, temerosas de que todo esto también llegue a sus países, deciden iniciar una guerra contra Francia para expulsar a los republicanos revolucionarios. Así que Francia inmediatamente se reorganiza frente a la agresión externa y en esos momentos ocurre un acontecimiento. Se descubre que el rey se está enviando cartas con los austriacos, lo cual es grave, porque Francia está en guerra con Austria y su monarca está en comunicación con los austriacos. El rey es sospechoso de traición. Cuando esa noticia llega a la población enardecida intenta tomar por asalto el Palacio de las Tullerías, que es el palacio en el cual el rey está recluido, detenido, luego de su intento de huir a Austria por Varennes. Sin embargo, el rey va a salvar la vida, la propia Guardia Republicana lo va a salvar de la furia popular que llega al Palacio de las Tullerías y prácticamente destruye todo, pero ya para ese momento la figura del rey ha quedado totalmente deteriorada. Poco después, el propio gobierno de la Asamblea Legislativa decide destituir al rey. El rey es desprovisto de su cargo. A partir de ese momento simplemente se le llama Luis Capeto, pierde el nombre de Luis XVI, se llama Luis Capeto, y es sometido a un juicio en el cual se lo encuentra culpable de traición y poco después es ejecutado. A partir de ese momento, la revolución entra en su etapa más sangrienta, porque los que van a tomar el poder van a ser los jacobinos, porque con la desaparición del rey, Francia en realidad se convierte en una república. Se inicia la etapa de la Convención Nacional. Al desaparecer el rey, el poder queda en manos de la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa, que está formada por 754 diputados, obviamente no pueden gobernar porque son muchos. Entonces deciden entregarle todo el poder a un pequeño grupo de 12 personas que representan a los 754, pero donde la mayoría de esos 12 forman parte de los jacobinos, los cuales son los radicales. A partir de ese momento la revolución entra en una fase de medidas radicales. Se instaura lo que se va a llamar la dictadura del terror, el gobierno jacobino. Disculpen, es el momento en el cual Robespierre, que es la cabeza de esa convención, porque así se llama la convención, toman la medida de que cualquier sospechoso de ser un contrarrevolucionario en un momento de guerra tiene que inmediatamente ser juzgado y de ser encontrado culpable, ejecutado. Se instauran unos juzgados conocidos como los comités de salud pública. Comienzan a surgir acusaciones de todo tipo, muchas de ellas seguramente infundadas, porque es el momento en el cual todo el mundo va a tratar de saldar cuentas. Se acusa al vecino de haberlo escuchado en una conversación, hablar bien del rey, listo. Al día siguiente es juzgado y 2 días después es ejecutado. Es tanta la cantidad de gente condenada a la ejecución que el verdugo real, es decir, ese personaje que con un hacha decapita a las personas, ya es insuficiente para ejecutar a tantas personas. Así que van a decidir utilizar el instrumento con el cual se había ejecutado a Luis XVI, que es la guillotina. Así que miles de personas, se calcula que 10.000 van a ser ejecutadas durante el gobierno del terror. La mayoría de ellos nobles, pero muchos de ellos también gente de otros sectores de la sociedad acusados de, digamos, traición. Ya para 1794, la situación política más o menos se había estabilizado, ya se había logrado derrotar tanto a Prusia como a Rusia, a Austria, perdón, ya se había derrotado, entonces la situación interna en Francia se había estabilizado. Es el momento en el cual entonces los sectores conservadores, los girondinos, dan un golpe de Estado, deponen a Robespierre y también lo ejecutan. Empieza así el gobierno del Directorio,
que es un gobierno mucho más moderado, mucho más orientado hacia realizar un conjunto de actividades, digamos, del restablecimiento del orden en Francia. Es la época en la cual, por ejemplo, comienza a cobrar importancia Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte pues era un militar que comenzaba a ganar fama debido a acciones que habían logrado evitar la invasión inglesa de Francia, como por ejemplo la batalla de Toulon. Y poco a poco Napoleón comienza a tener figuración política, y es así que para 1799 va a lograr hacerse del poder luego de una serie de alianzas con otros personajes con los cuales va a formar el llamado consulado en 1799. La iglesia busca cercanías con el consulado, es la época en la cual se firma el concordato en 1801, lo cual restablece los derechos de la iglesia en Francia. También se promulga un nuevo Código Civil en 1804 que está basado en el concepto de la igualdad ante la ley que se había planteado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Pero ya para ese momento Napoleón es la figura dominante. Así que en 1804 Napoleón toma totalmente el poder, pero además da un paso muy radical. Se hace coronar emperador. Y en este momento es que Napoleón inicia un conjunto de guerras contra diversos países europeos. Es una época de guerras contra los ingleses, contra los austriacos, contra los prusianos, contra los alemanes. Batallas en las cuales Napoleón va a demostrar su maestría militar, como la batalla de Austerlitz, en la cual va a derrotar a un ejército combinado, o la batalla de Jena, donde va a derrotar a los prusianos, va a intentar invadir Inglaterra, pero va a fracasar, va a ser derrotado en la batalla de Trafalgar, luego va a intentar invadir Rusia, donde también va a fracasar, y eso va a marcar, digamos, el inicio del fin de Napoleón. Va a ser derrotado en un primer momento en la batalla de Leipzig, una batalla también conocida como la Batalla de las Naciones, donde Napoleón es derrotado, los aliados ocupan París y Napoleón es enviado como prisionero a la isla de Elba en el Mediterráneo. Pero va a lograr escapar, ¿no? Va a lograr escapar, va a retomar el poder y durante 100 días Napoleón va a volver a ser el gobernante de Francia. Pero finalmente va a ser derrotado en la batalla de Waterloo en 1815, va a abdicar y esta vez va a ser enviado como prisionero a la isla de Santa Elena en medio del Océano Atlántico frente al África, donde va a morir finalmente en 1821, probablemente envenenado, porque siempre, al menos para los ingleses, Napoleón fue un peligro. Siempre los ingleses temían de que Napoleón escapara y de alguna manera intentara nuevamente tomar el poder, y eso era pues una situación que Inglaterra no podía soportar, así que se cree que lo envenenaron estando en prisión. Ahora, lo interesante de toda esta etapa de la Revolución Francesa, con Napoleón, digamos, a la cabeza, es que estamos en una época en la cual, eh, vamos a decirlo así, las acciones militares de Napoleón, de alguna manera, fueron, a ver, ¿cómo decirlo? Fueron un momento en el cual muchos de los grandes principios y las instituciones que habían surgido en el contexto de la revolución se difundieron por toda Europa. Es decir, lo voy a poner así, las guerras napoleónicas fueron conflictos que trajeron muerte y destrucción a toda Europa, pero también llevaron instituciones como los parlamentos, ideas como de la libertad, la igualdad, constituciones, códigos civiles, y muchos países que mantuvieron durante largo tiempo el carácter de ser monarquías, sin embargo, se inspiraron y comenzaron a hacer reformas.
La difusión, por ejemplo, del Código Civil Moderno es una obra de Napoleón, en realidad de los franceses, pero que se difundió en Europa a través, obviamente, de las guerras. Las constituciones también. Por ejemplo, Napoleón invade España en 1808, con la intención de desde España invadir y asediar a Inglaterra. Pero la invasión francesa de España genera que en España, los sectores liberales, de alguna manera, comiencen a plasmar sus propuestas en un documento conocido como la Constitución de 1812 o la llamada Constitución de Cádiz, que es una constitución inspirada en la Constitución francesa. Ese es el poder, en realidad, de Napoleón. Es la gran paradoja, en realidad, de la historia de Napoleón, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la Revolución Francesa? Por un lado, significó la abolición de las monarquías absolutas en Europa. Es cierto que después de Napoleón se van a restaurar algunas monarquías, pero ya no, digamos, como monarquías absolutas. Siempre van a tener el contrapeso de la burguesía. En el plano social se disolvieron muchos de los privilegios de las sociedades estamentales, es decir, muchos de los privilegios de la aristocracia desaparecieron, no totalmente, pero la mayoría de ellos. En el plano económico desaparecen pues la servidumbre, los derechos como los impuestos, como el pontazgo y todas estas cosas que todavía sobrevivían hasta el siglo XIX, ¿no? En realidad las guerras napoleónicas transformaron de alguna manera Europa a través pues de cambios radicales. La primera revolución industrial. Vamos a este tema que es el penúltimo tema. El equivalente de lo que nosotros tenemos en el plano político, que es la Revolución Francesa, en el plano político es, en este caso, la primera revolución industrial. La primera revolución industrial fue un cambio radical en la economía mundial y que trajo como consecuencias cambios en el plano de la política y de la sociedad. Miren, les voy a dar un ejemplo bien claro para que entiendan el impacto de la revolución. La revolución industrial transformó nuestros hábitos alimenticios. Hasta antes de la revolución industrial, ¿ustedes se han preguntado cómo la gente endulzaba sus alimentos? Los seres humanos nos gusta tomar las bebidas dulces, ¿no? O sea, la tendencia es que nos gustan más las bebidas dulces que las bebidas que no tengan dulce o las bebidas que sean todo lo opuesto, las ácidas, no sé, las saladas. Nos gustan las dulces, por eso que nos gustan las gaseosas, por eso que nos gustan los jugos. Entonces, eso ha pasado desde siempre. Ahora, ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, los romanos, los griegos, los chinos, ¿con qué endulzaban sus bebidas? Bueno, la respuesta es las endulzaban con una serie de sustancias que se sacaban de las plantas. O sea, lo que hoy día llamaríamos, hasta ahora en muchos lugares se utilizan algunas plantas. Tienen, por ejemplo, sabias que se utilizan como, o sea, el jugo de las plantas se utiliza como edulcorante. La miel, por ejemplo, también se utilizaba como edulcorante, o sea, como para endulzar las bebidas en Roma, en Grecia, en la Edad Media. Ya en la época moderna se conocía el azúcar, pero el azúcar era cara, porque el azúcar solamente, o sea, la caña solamente se podía cultivar en los climas tropicales, y por lo tanto cuando llegaba a Europa era carísima, ¿no? Y eso generaba que el azúcar solamente se consumía por muy pocos, especialmente en los sectores altos de la sociedad. Pero la revolución industrial generó, debido a la aparición, por ejemplo, de la máquina de procesamiento de caña, permitió que el azúcar se abaratara. Y eso permitió que el azúcar fuera consumido por toda la sociedad. Ya en el siglo XIX el azúcar se convirtió en un alimento consumido de forma masiva. Es decir, la revolución industrial hizo que el azúcar se convirtiera en un alimento de consumo masivo, como lo es en la actualidad. ¿Se dan cuenta? Y el azúcar es poderoso, porque el azúcar, como ustedes saben, es una fuente de carbohidratos y de energía muy grande. Imagínense cuántas frutas uno tendría que comer para asimilar la cantidad de carbohidratos y de energía que hay en una cucharada de azúcar. Es cierto que el azúcar hoy día está satanizada porque engorda, produce cáncer, bueno, y muchas de esas cosas son ciertas.
Pero también es cierto que el azúcar permitió un cambio profundo en la alimentación mundial, lo cual a su vez nos ha cambiado, porque el azúcar hace que nosotros estemos muchas más horas con energía. El azúcar ha prolongado las horas de trabajo. Antes la gente no es que se pasaba hasta las 12 de la noche viendo televisión, no, porque no le daba la energía para tanto. La gente dormía más horas antes que ahora. Bueno, esto sería largo conversar, pero lo único que les quiero decir es que la revolución industrial fue un cambio radical en la economía, pero que tuvo un impacto en la sociedad, en la cultura y en la política. La revolución industrial básicamente hay que entenderla como la introducción de la máquina en la producción. Se dio en Inglaterra en el siglo XVIII, debido a que Inglaterra era una sociedad estable política y socialmente, tal vez porque ya tenía para esa época una monarquía parlamentaria que era el contrapeso al gobernante. Es una sociedad en la cual en el siglo anterior al XVIII se había dado un crecimiento demográfico, la población había aumentado y por lo tanto había un mercado interno grande. Estaba aislada de los vaivenes de la política del resto del continente. Inglaterra es una isla, como ustedes saben. También había experimentado una modernización de la agricultura debido a la introducción de fertilizantes, sistemas de sembrío nuevos. Y además tenía algunas materias primas que eran claves, como el carbón. Y sobre todo había acumulado gran cantidad de capital debido a la acumulación del capital en el comercio, en el intercambio de la época anterior. Cuando hablamos de revolución industrial hay que señalar que estamos hablando de la utilización de la máquina a vapor que fue inventada por James Watt, pero por otro lado estamos hablando de la utilización de nuevas fuentes de energía como el carbón y de la utilización de nuevas materias primas como el hierro y como el algodón. El carbón para la producción de la energía que produce vapor y el hierro para la fabricación de las máquinas y el algodón para la industria textil. La máquina de vapor es un artilugio tecnológico que permite que el carbón haga hervir el agua se convierte en vapor, el vapor a presión genera movimiento mecánico, el movimiento mecánico puede dar, digamos, vuelta a esta rueda, que en principio puede aplicarse, por ejemplo, a la máquina del telar o a la máquina, por ejemplo, de hilar o a la locomotora o a las ruedas de un barco. Es decir, la máquina de vapor puede aplicarse de diversas maneras, pero principalmente se aplicó a la máquina de hilar y a la máquina de a la desmotadora también, que es la que permite la fabricación de algodón, y esto daría origen a todo un conjunto de industrias, como la industria textil, que fue clave. La sociedad europea se transformó, la producción de manufacturas se hizo muy baratas, los textiles ahora estaban al alcance de muchos sectores de la sociedad. Eso generó consecuencias dramáticas, como la migración de gente desde el campo hacia la ciudad. Ahí dice cuidad, es ciudad, atraída básicamente por las mejores condiciones de vida y sobre todo las posibilidades de trabajar. Ciudades como Liverpool, Manchester, Londres comenzaron a crecer. Eso generó también la crisis de las formas de producción previas como los talleres artesanales. Aparece masivamente el trabajo infantil, el trabajo femenino. Los niños, por ejemplo, eran empleados en las minas de carbón. Y sobre todo aparecen las primeras formas de reivindicación como los sindicatos de obreros. Entonces la revolución industrial en ese sentido fue clave porque transformó totalmente la sociedad europea. Vamos al último tema, que es la restauración. Bueno, la restauración es un periodo que va desde 1815 hasta 1830. Es la etapa posterior a la derrota de Napoleón Bonaparte. Es la etapa en la cual las monarquías vuelven al poder, aunque no de forma total. Es la etapa conservadora posterior a la revolución, en la cual se toman medidas para detener el avance revolucionario y el avance de los sectores liberales. Cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado en Waterloo en 1815, inmediatamente los países vencedores
bueno, y la propia Francia se reunieron en Viena para llegar a una serie de acuerdos. Estaban dirigidos por el canciller de Austria, Clement von Metternich. ¿Qué se estableció en esto que nosotros conocemos como el Congreso de Viena? En primer lugar, se estableció que varios de los monarcas que habían sido desalojados por los revolucionarios volvieran al poder. Obviamente Luis XVI ya estaba muerto, así que un pariente lejano que tomó el nombre de Luis XVIII asumió la corona de Francia. Y algo similar ocurrió en otros países de Europa. En segundo lugar, se estableció de que los franceses debían devolver todos los territorios que habían invadido, así que Francia debía retroceder a las fronteras que tuvo antes de 1789, y además el peñón de Gibraltar quedaba en manos de Inglaterra, con lo cual Inglaterra controlaba el paso hacia el Mediterráneo. Y además el Congreso de Viena eliminó a los sectores liberales de esos países. Pero las potencias europeas, o algunas de ellas, tomaron un paso más radical, formaron la Santa Alianza. La Santa Alianza era una alianza militar y política y diplomática entre las monarquías católicas conservadoras de Europa. No estaba Inglaterra, estaba Francia, España, Rusia y Austria. Ellas decidieron, basadas en una serie de principios, que básicamente son los principios de que los monarcas son los únicos que pueden garantizar la paz, cada potencia debe resolver sus propios problemas, pero además también el orden internacional, y que entre todas ellas se deben apoyar. ¿Qué es lo que decidieron? Decidieron que iban a actuar juntas ante cualquier peligro revolucionario liberal en Europa y en otra parte del mundo. Esa era la idea. La Santa Alianza era una coalición para defenderse de cualquier posibilidad revolucionaria en el futuro. Por ejemplo, la Santa Alianza intervino o intentó, perdón, intervenir en América cuando en América estallaron los procesos de revolución en favor de la independencia contra España. La Santa Alianza, por ejemplo, ahí se intervino en favor de Francia cuando Francia invadió México en 1861. Entonces, la Santa Alianza lo que era una alianza conservadora, pro-católica, pro-monárquica, en favor de los sectores aristocráticos y monárquicos de Europa. Listo, señores, les doy unos minutos para que resuelvan la práctica y luego volvemos con el solucionario de la semana. ¿Ya?
A ver, señores, ¿cómo van? Ya, vamos a empezar entonces la solución a las preguntas, ¿ya? A ver, tenemos una primera pregunta que dice, es sobre la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, en realidad, perdón, es sobre la época de la Ilustración. Dice, los intelectuales ilustrados del siglo XVIII, de ascendencia burguesa y en su mayoría, eh, perdón, de ascendencia burguesa en su mayoría, plantearon un nuevo sistema jurídico, político y social, criticando al antiguo régimen, el cual era entendido como dice, a ver, en primer lugar, mecanismo de coerción y coacción de la burguesía sobre las otras clases sociales. No, no, o sea, digamos, el antiguo régimen no era entendido de esa manera, ¿no? El antiguo régimen básicamente era una sociedad de desigualdad, de poder despótico, privilegios, ¿no? B dice, sistema de gobierno de la opinión del pueblo no era tomada en cuenta. Mm, Sí, yo creo que eso es cierto. O sea, justamente la sociedad del antiguo régimen era una sociedad que no tomaba en cuenta a los sectores populares para ninguna decisión política, ¿no? Eso es cierto, pero a ver, vamos a ver las otras opciones. Dice, estilo de vida favorable al pueblo, todo lo contrario, era un estilo de vida orientado a beneficiar a las aristocracias. Régimen que solo defendía el mercado, no, no, o sea, era un régimen que defendía en realidad los privilegios de la aristocracia y de la monarquía. Entonces, de las opciones creo que la B es la más adecuada, la respuesta correcta. Entonces, la primera, la B. La segunda pregunta es una pregunta sobre la época de la independencia de las 13 colonias. Nos plantean ahí cuatro opciones y nos piden que señalemos cuáles de ellas son correctas, ¿no? A ver, primero dice, ¿el gobierno británico buscó mayores tributos de las colonias americanas? Sí, ¿no? Buscó un poco esa solución a los problemas que enfrentaba en aquella época, debido a su intervención en la Guerra de los 7 Años, pero no quería otorgarle derechos políticos a los colonos. ¿Los norteamericanos estaban influidos por las ideas de la Ilustración? Exactamente, ¿no? Ideas como, por ejemplo, la división de poderes, la igualdad entre los hombres, la soberanía popular, eran ideas que estaban muy difundidas en las colonias y que fueron tomadas por muchos de los líderes de ese proceso. Así que eso también es correcto. Tres, a través del Tratado de Yorktown, Inglaterra reconoció la independencia. No, el tratado era el Tratado de Versalles. Yorktown fue el lugar en el cual se dio la última batalla en 1781. Eso es incorrecto. Cuatro, la Constitución fue aprobada en 1787. Este documento establecía un gobierno republicano y federal. Eso también es correcto. La Constitución norteamericana, la primera constitución, bueno, la única, porque Estados Unidos solo tiene una constitución, fue aprobada en 1787 en Filadelfia, ¿ya? Entonces la respuesta es la C. En la segunda pregunta es la C. La tercera pregunta es una pregunta sobre la Revolución Francesa. Es una pregunta en la cual nos piden que también señalemos los acontecimientos que están vinculados a la revolución. A ver, dice acá, dice, el Estado francés en 1789 enfrentaba una dura crisis económica debido a su apoyo a Inglaterra contra la independencia norteamericana. No, Francia apoyó a los colonos, no a Inglaterra, así que eso es falso. Los burgueses rechazaron pagar impuestos, pues los consideraban injustos, por ello exigían la reforma eh, tributaria. No, no, no exigían una reforma tributaria, lo que exigían era participación en el Parlamento. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se planteó los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Exacto, eso es correcto. Ese documento fue planteado en plena Revolución Francesa. En la convención, la revolución entró en su fase más radical con la dirección de Robespierre, aumentando la represión. Exactamente. Fue la época del terror. Los jacobinos tomaron el poder y justificaron sus medidas represivas por el peligro bueno, el peligro real que en esos momentos tenía Francia debido a la guerra que enfrentaba a Austria y Prusia. Austria y Rusia, perdón. Entonces la respuesta ahí es la letra
B de bebé. La cuarta pregunta dice, la primera revolución industrial no solo implicó el desarrollo de la textilería, sino además en la creación de diversos inventos. Entre estos destacaron la locomotora y el barco a vapor, que permitieron, en este caso, que permitieron el tráfico comercial de un mayor número de mercancías. Es decir, la revolución industrial no solamente fue una modernización de la producción mediante la aplicación de máquinas como la máquina de hilar, la máquina de tejer, sino también una modernización de los medios de transporte, como la locomotora. Miren, la locomotora estableció una velocidad de 24 kilómetros por hora. Eso hoy día, pues, creo que es la velocidad de una bicicleta. Pero en esa época era, pues, una velocidad inimaginable. Bueno, un caballo corría más, pero un caballo se cansaba. En cambio, una locomotora podía estar todo el día, en este caso, avanzando. Así que ese es el cambio radical que implicó la aparición, por ejemplo, de la locomotora. Bueno, la respuesta es la A. La quinta pregunta es una pregunta sencilla, es una imagen pues de la época de Napoleón Bonaparte. La clave aquí es la letra B, ¿no? Aquí no hay mucho misterio, por eso simplemente les indico la clave. Voy a colocar aquí en el chat, voy a colocar las claves de todas las preguntas. Ahí ustedes la tienen. Y con esto estamos dando por terminada la clase del día de hoy, señores. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Hasta luego.